¿Qué es el poder legislativo y por qué es importante para la democracia? ¿Cómo se compone y cómo funciona el Congreso en nuestro país? ¿Y qué herramientas tenemos la ciudadanía para influir ahí adentro en el Congreso? Eso y más en este episodio especial de tu podcast Política pa'l Pueblo. No hay democracia sin un Congreso, sin un poder legislativo, sin una asamblea donde se toman las decisiones en colectivo sobre el país y donde se hacen las leyes. Y de eso vamos a hablar en este episodio de Política para el Pueblo, que es una continuación de varios episodios. Del episodio 3, donde hablamos del Estado moderno, y del episodio donde vimos las características del Estado dominicano con Glenis de Jesús. Así que en esta ocasión, para este tema, tenemos la persona indicada para hablarte del Congreso porque ha estado ahí adentro, en la boca del lobo, en las entrañas del propio poder legislativo, haciendo una labor que ha sido sumamente reconocida, siendo una voz ciudadana ahí adentro. Con ustedes, damas y caballeros, en Política para el Pueblo, José Horacio Rodríguez. Hola, bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Verdad que sí? Wow, teníamos tiempo de que hay que invitar a José Horacio. Llegó el momento. Debo decir que José Horacio es la persona responsable de que yo pasara de ir a protestas a apoyar una campaña política. ¿Qué? Así la primera mismo. vez que... Yo creo que no solo tú, yo creo que muchas personas se entraron en la política con esa campaña fabulosa de José Horacio del 2020 de la buena política, que lo llevó precisamente a ocupar una curul como diputado de la República Dominicana del 2020 al 2024. Así que con esa experiencia y además como abogado, con formación en Derecho Administrativo, ¿verdad? Y Derecho Público, va aquí a darnos todo lo que tenemos que saber sobre el Poder Legislativo. Buenísimo, vamos arriba. Ok. Y para empezar, como siempre, vamos a tener la frase del día. La frase del día. Ok. La ley es la expresión de la voluntad general. Jean-Jacques Rousseau. Es así, lo dije bien. Yo creo que sí, ¿verdad? Jean-Jacques Rousseau. Digo de nuevo, ¿la ley es qué? La ley es la expresión de la voluntad general. ¿Tú estás de acuerdo con eso, José Horacio? La ley es la expresión de la voluntad general. Bueno, con unas grandes comillas. Habría que poner esa frase. Quizá la ley debería ser. Sí. Yo creo que lo dice como un ideal. Aspiracional. Es una frase aspiracional. Que la ley sea la expresión de la voluntad popular. El problema es... en principio, ¿verdad? Como nosotros tenemos una democracia representativa donde el poder ejerce el pueblo ejerce el poder. El pueblo ejerce el poder por medio de sus representantes. Se supone que esos representantes del pueblo deben canalizar esa voluntad popular. Exactamente. O deben, defenderla y hacerla valer. Pero sabemos que no siempre es así. Claro. Lamentablemente. Hay muchas razones por las cuales no es así. Pero en principio y en teoría votamos por representantes que elegimos para que defiendan nuestros intereses. Exacto. Él es el que está ahí hablando por mí. Exacto. No, mira, nosotros, la gente de Santo Domingo tal, no queremos... Matrimonio infantil. Entonces, el que está... Que fue uno de los logros de la gestión de José Horacio en el Congreso. Correcto. Gracias, José Horacio. Wow, Dios mío. Y qué bueno, José Horacio, tú decías, en teoría debería ser así, porque es importante aclarar que esa frase de Jean-Jacques Rousseau, uno de los grandes pensadores de la Ilustración francés, que fueron los pensadores que concibieron el Estado moderno con la estructura que los tenemos hoy en día en la mayoría de los países, que es un Estado con división de poderes, poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Entonces, de poder legislativo es el que estamos explorando hoy. Que, por cierto, como tú mencionaste la democracia representativa, también tenemos un episodio sobre la democracia liberal. De los primeros episodios, como número 6, que también sienta las bases para mucho de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, para entrar ya más de lleno en cómo funciona el Congreso, cuál es su importancia, qué rol político juega, vamos a pasar al concepto. El concepto del día... un saludo caluroso a nuestro querido Eduardo, que siempre está presente aunque no lo esté. En nuestros corazones. En nuestros corazones. El concepto del día es procedimiento parlamentario. ¿Tú has oído hablar de eso, Nanita?
procedimiento parlamentario. Yo oía mucho a José Horacio hablar del procedimiento parlamentario cuando estaba en el Congreso. Porque eso es una cosa. Ese es el concepto del día. El procedimiento parlamentario. ¿Qué es el procedimiento parlamentario? Es el conjunto de reglas que rige las reuniones de cuerpos legislativos, las reuniones de asamblea, las reuniones de mucha gente junta tomando decisiones, como el Congreso, y tiene su origen en las reglas de Robert, creadas por el ingeniero y general estadounidense Henry Martin Robert en 1876 para unificar la práctica parlamentaria. Entonces, ese el procedimiento parlamentario es el que se usa en el Congreso Dominicano. Sí, claro que sí. Que está regulado por un reglamento y me parece que también hay un manual de procedimiento que es el librito por el cual uno se guía, que establece, ¿verdad?, los derechos, las prerrogativas, las obligaciones, si uno quiere hacer cualquier moción, cómo uno lo puede hacer, el orden, porque en este procedimiento a veces el orden en el cual se hacen las cosas está regulado. Claro, porque tú tienes 198 diputados. 190 diputados. Uh-huh. Estamos todos juntos ahí en una asamblea decidiendo quién habla primero, cómo funciona. ¿Cómo se pone de acuerdo? Claro, eso... En términos generales. Tiene que haber reglas muy claras. Entonces, yo creo que algo fundamental es que hay un bufete directivo que está conformado por 4 diputados. Okay. Un presidente, un vicepresidente o vicepresidenta y 2 secretarios o secretarias. Entonces, esos 4 son elegidos por periodo de 1 año por el Pleno, a propuestas del Pleno en planchas que se someten. Okay. Entonces, ese bufete directivo, de alguna manera, es como que dirige la asamblea, dirige el plenario. El presidente tiene el rol de moderador de los debates, con auxilio del vicepresidente o la vicepresidenta, y los secretarios apoyan en la lectura de los proyectos, en la lectura de los informes, en la lectura de las correspondencias, principalmente. Entonces ese bufete directivo, como decía, se elige por 1 año, está integrado por 4 diputados que son integrantes de los 190 uh-huh. y llevan, digamos, que la conducción de la asamblea. Y luego tú tienes entonces el resto de los 186 diputados que forman parte del Pleno, y esos 4 también forman parte del Pleno, pero se sientan arriba y son los que dirigen. El Pleno trabajos. Quiere decir todos los diputados juntos. Claro, cuando se reúne la reunión conjunta de todos los diputados convocados para sesionar, que es donde se aprueban las iniciativas con carácter definitivo. Los proyectos pueden ser proyectos de ley, que para conocerse se deben conocer en 2 lecturas, o pueden ser resoluciones que se conocen en única lectura. Okay. Y las resoluciones, hay de diferentes tipos de resoluciones. Hay resoluciones que aprueban contratos que tienen un carácter vinculante, y hay resoluciones de carácter exhortativo que sí no tienen un carácter vinculante. Vinculante quiere decir que obligado hay que cumplirlo. Exacto. Okay. Que es de obligatorio cumplimiento. El Congreso puede aprobar una resolución que dice que hay que hacer algo, y eso es como una sugerencia para el gobierno. Sí, y gran parte del trabajo y de las iniciativas que se conocen en comisiones y en el Pleno son ese tipo de resoluciones. ¿Qué, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, que en un pueblo que no hay acueducto y el diputado propone una resolución en la que le solicita al presidente de la República que incluya en el presupuesto general del Estado una partida presupuestaria para el año que viene hacer ese acueducto. Entonces, la mayor parte de las iniciativas que pasan por ella son resoluciones. Me acuerdo a modo de chiste una vez que el presidente de la Cámara decía: aquí vamos a resolver los problemas del país a resoluciones limpias, porque habían resoluciones para todos los males y problemas que tú te puedes imaginar en cada una de las provincias, desde asfaltar una calle, construir un multiuso o un polideportivo, o techarlo, o acueductos. Me acuerdo de los acueductos porque normalmente se van a la Comisión de Medio Ambiente, ahí yo lo veía, o construir una escuela, o construir, cualquier infinidad de problemas, de necesidades, sobre todo de infraestructura, la gran mayoría, yo diría. Por ejemplo, yo presidí la comisión, eso hay que hablarlo, el tema de las comisiones de desarrollo humano, y iban allá muchas resoluciones donde diputados solicitaban que se construyera, por ejemplo, un centro de atención integral a la discapacidad, los CAI, en sus provincias, porque en su provincia hay necesidades de niños y niñas con necesidades especiales, que si autismo, que si el tema de parálisis cerebral, síndrome de Down, que requieren una atención especial, y en sus provincias no hay dónde atender, dónde dar las terapias que estos niños y niñas necesitan. Entonces los diputados
diputados encuentran que la solución es pedir al presidente de la República que construya un CAIT, un Centro de Atención Integral a la Discapacidad, en su provincia. Entonces hacen una resolución y esa resolución va a esa comisión que decide si debe aprobarse o no esa resolución. Y una pregunta. Tú mencionaste comisiones, vamos a explicar eso en un momento, pero tú dices que en el Congreso se aprobaban o leyes o resoluciones. Sería bueno aclarar, y sobre todo ahora al inicio, ¿cuál se supone que es la función del Poder Legislativo? El Poder Legislativo tiene 3 funciones. Legislar, que es ese trámite de discusión de leyes, tanto para crear nuevas leyes como para modificar las leyes existentes. Y dentro del trámite legislativo está también el conocimiento de las resoluciones. Pero también tiene otro rol muy importante, que es el de fiscalizar. Que está en la Constitución, y en ese rol fiscalizador debe conocer de los presupuestos general del Estado, de la ejecución presupuestaria y del seguimiento a las políticas públicas que emanan del Poder Ejecutivo. Como supervisar al presidente y los ministerios. Asimismo, a cada uno de los ministerios. Por cada ministerio existe una comisión de trabajo. Entonces, por ejemplo, si hay un ministerio de vivienda, habrá una comisión de vivienda. Ok, vamos a hablar de comisión ahora. Yo nunca había conectado eso con que, o sea, para mí eran como comisiones al antojo, de que, bueno, una comisión de motociclistas, no sé. Bueno, o sea, por decir, hay unas extras que no están asociadas a un ministerio. Pero en principio, por cada ministerio hay una, y además hay otras extras que por la relevancia de diferentes temas se deciden crear también. Vamos para allá, pero tú estás hablando de las funciones del Congreso. Fiscalizar y legislar. También se habla del rol de representación. Pero al final del día, para mí, la representación la ejerce a la hora de legislar. La representación la ejerce a la hora de fiscalizar, porque usted legisla en representación del pueblo que le eligió. Y usted fiscaliza en representación del pueblo que le eligió. Lo que te da la autoridad de requerirle, por ejemplo, una información a un ministerio para que rinda cuentas, es en la medida en que tú estás representando a un pueblo que está detrás de ti. Lo que te legitima para tú ejercer ese rol de representación. Sí. Entonces, claro, también esa representación con las comunidades te lleva, aunque eso no está textual así en la Constitución, pero te lleva a canalizar problemáticas de tu comunidad, porque el diputado o el senador tiene una voz, una autoridad, un peso que no tiene un ciudadano común. Claro. Entonces, parte del rol de representar incluye usar ese rol para poder canalizar las necesidades de su comunidad. Pues esas resoluciones exigiendo infraestructura entran un poco dentro del rol de representación, ¿no? Porque entonces esa resolución aprobada por el Congreso llega a la presidencia y le permite a ellos darle presión al presidente. Claro, el presidente se la remite al funcionario correspondiente. Hacienda que hace el presupuesto. Sí, sí, tiene que ver, por ejemplo, con que hay una resolución, recuerdo que se conformara una comisión para investigar el daño ambiental que se está provocando a las cuevas del Pomier, que es un patrimonio monumental, arqueológico, histórico y también natural. Entonces, había una resolución que conocimos en la Comisión de Medio Ambiente para investigar lo que está pasando. Eso es una resolución que te incita a hacer una labor de fiscalización. Y esa fiscalización te puede conducir a presentar un informe haciendo recomendaciones al Ministerio de Medio Ambiente que tome acciones, que tome medidas para impedir que una operación minera que se está dando ahí, una empresa que se llama Docalsa, que está haciendo detonaciones para extraer tierra caliza, que está destruyendo las cuevas. Entonces, es parte del rol que se van a hacer de se interrelacionan. Fiscalización. Claro que sí, están estrechamente relacionados. Esa es la realidad, pero no, o sea, idealmente no sería mejor que un alcalde hiciera esa función. Es un rol completamente distinto. El alcalde es un gobierno local, tiene un carácter ejecutivo, donde ejecuta y aplica normas que están limitadas al territorio. Entonces, por ejemplo, los alcaldes tienen una función para regular el tránsito en su municipio, para regular el uso de suelo en el municipio, para regular el tema de las áreas verdes, los alumbrados, el alumbrado del municipio. Es como si fuera un gobierno local, el gobierno de la ciudad, pero no tiene un rol de legislar, de hacer leyes, ni de fiscalizar que esa supervisión y seguimiento a la ejecución de las leyes. Sí, no, yo me refiero específicamente al tema de resoluciones, a canalizar y que mira, en mi pueblo está este barrio que está sin asfaltar, por ejemplo. No, es que eso le podrá tocar. A ver, el tema del asfaltado le puede tocar cuando es calles pequeñas dentro del municipio, le toca a la alcaldía, ciertamente, pero a veces cuando son avenidas más grandes, interurbanas, le puede tocar al Ministerio de Obras Públicas, ya eso es el gobierno central, la presidencia. Entonces, el rol del diputado puede ser el de cabildear, el de gestionar, el de asegurarse que las autoridades le prestan atención a esa problemática
responsable de solucionarla, ya sea a nivel municipal o ya sea a nivel general nacional. ¿Entiendes? Entonces, el diputado no tiene el rol de ir a asfaltar, pero si hace falta una necesidad de asfalto, pues sí puede usar su rol para tocar puertas, para en representación de la comunidad. No es lo mismo que vaya un residente normal de la comunidad que un diputado le pida una reunión a un ministro. Es más fácil que se la dé. Entonces, porque es un legislador, y entonces ese legislador canaliza esa necesidad de una junta de vecinos que tiene ese reclamo y le pide, mira, por favor, para que no se ponga en agenda dentro de las muchas y el limitado presupuesto que tiene el ministerio y los muchos compromisos, inclúyanme, por favor, el asfaltado de este barrio. O que hace falta un hospital, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ese es otro tipo de resoluciones que son frecuentes. La construcción de hospitales. De un centro de atención primaria de salud o un hospital. Por ejemplo, eso se pide mucho en algunos pueblos que no tienen hospitales. Hay hospitales regionales que cubren más necesidades de diferentes especialidades. Sí. Entonces te piden que en alguna provincia específica haya algún tipo de hospital que pueda cubrir, por ejemplo, atención oncológica, que en Barahona no hay. Claro que no hay. Entonces, hay resoluciones que van en ese sentido. Que es un poco frustrante el sentir que la mayoría de estas resoluciones mueren en el olvido, porque un poco le da la satisfacción al diputado de sentir hice algo por este tema que preocupa a mi comunidad, pero ya depende de la voluntad del gobierno central la gran mayoría de resoluciones que puedan ser aplicadas y ejecutadas. O sea, eso es como una sugerencia, como lo que dice la ONU, por ejemplo, de que, hey, eso está mal, pero no puede hacer nada. Lo que dice la ONU, sí. A diferencia de las leyes. Las leyes sí tienen un carácter de cumplimiento. Y por eso, por ejemplo, un requisito que te pide la Constitución es que la ley, si conlleva una erogación de fondos, debe identificar la fuente y el origen de esos fondos para poder lograr que no se vuelva letra muerta, para poder lograr que se aplique.